the earth will be filled with knowledge of the glory of God. E a terra será cheia de conhecimento da glória de Deus. Y será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Situación tan difícil vivimos esta semana con lo del agua. Pude ver acciones violentas en gente muy culta, muy preparada, muy bien vestida, pero que ante esa hilera de cubetas se ponían violentos y discutían y se olvidaban de la educación y la buena vecindad por un poco de agua. Dicen los que saben que las guerras futuras van a ser por obtener agua. Imagínense cómo va a ser esto. Y en medio de todo esto, pues doy gracias a Dios que no contrajimos epidemias, hermanos. Hubo mucha insalubridad, no hubo derramamiento de sangre, es cierto, hubo accidentes, pero violencia así o con esas personas que invadieron allí, pues no hubo, gracias a Dios. Y sobre todo, pues doy gracias a Dios que ya tenemos agua. Hay que cuidarla, que nos ayude esto con un jalón de orejas para apreciar este recurso bendito. Realmente el agua es agua bendita. Y quisiera hablar con ustedes de alguien que se proclamó como el agua de vida.
Y para ello los invito a buscar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, en su capítulo 7. Vamos a leer unos pocos versículos. 7 a partir del 37. Amén. Como siempre lo voy a hacer en voz alta, lean mentalmente, así está escrito. Mas, en el último día grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no estaba glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían: verdaderamente este es el profeta. Aleluya. Vamos a hablar con Dios. Padre, habita en nosotros por la fe, para que junto con todos tus santos podamos ser capaces de comprender la altura, la profundidad y la longitud de tu amor que escapa de todo entendimiento. Porque nos has creado en Cristo Jesús para buenas obras que tú preparaste para que andemos en ellas, y esta es una: estar aquí adorándote, glorificando tu nombre y dispuestos en nuestros corazones, alma y espíritu a escuchar tu palabra. Danos oídos sabios, oídos dóciles, entendidos, humildes, y que aprendamos hoy mucho más acerca de ti, para que así nuestras vidas reflejen como lo que tú eres, el sol de justicia, la luz a los que hoy viven en tinieblas. Háblanos, Señor, tus siervos escuchamos, perdona mis pecados y hazme un vaso de honra para ti y de edificación para ellos, porque en el nombre sagrado de Jesucristo te lo imploramos. Amén. Aleluya. Por favor, tomen asiento. Hoy vamos a recibir un poquito más de doctrina. ¿Les parece bien? Dice nuestro hermano Pablo que la fe viene por oír la palabra de Dios. Vamos a escuchar palabra de Dios. Dice el capítulo 7 del versículo 1, regresemos un poquito. Así está escrito: y pasadas esas cosas, andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. A ver, una pausa, hermanos. Pasadas estas cosas, ¿cuáles cosas? Es necesario saber de qué estamos hablando, ¿no? Para caminar parejitos. Bueno, vamos a ver qué cosas pasaron. Ver el capítulo 6, versículos 5 en adelante. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos hermanos? Jesús estaba predicando en el campo y había una multitud de miles y miles de personas. Y él, sabiendo lo que había de hacer, le pregunta a Felipe: Felipe, ¿y cómo le hacemos para darle de comer a tanta gente? 6. Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. A Jesús no tenemos que enseñarle nada, hermanos. Él sabe lo que hay que hacer. Imagínense a veces, si Dios no lo quiera, vamos a un quirófano y nos van a operar. No le vamos a decir al médico cómo nos debe de operar. Él sabe lo que va a hacer. Bueno, pues nuestras vidas están en las manos del médico celestial. Él sabe lo que hay que hacer. Dice el 7. Le respondió Felipe: 200 denarios, o sea, el salario de 200 días, el salario mínimo de pan, no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco, un bocadito. Contadores, ayuden. El salario mínimo ahorita, el mínimo, ¿cuál es? Ese. Y multiplicado por 200, ¿cuánto es? Eso. Pues no alcanzaría para darle ningún poquito de comer a esa gente, que eran muchísimos.
Entonces vean por favor, el 8, le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto entre tantos? ¿De qué sirve? Entonces Jesús dijo, hagan, qué solemne momento, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como número de 5,000 varones, sin contar las mujeres, sin contar los niños. Fácil, 10,000 personas, mínimo. Pero se recostaron. ¿Y para qué nos recuestan? Nos recostamos porque eso se hace cuando vamos a comer, pero ¿dónde está la comida? ¿Cómo vamos a comer? Pero ellos se recostaron, eso es lo importante. Vean el versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, y asimismo de los peces, cuanto querían. Como algunos de ustedes, hermanos, ¿podemos repetir un poquito? Lo que quisieran, había para todos. Y empezó a ver, yo trato de imaginarme una cesta, una canasta, y están sacando. Cuando yo era niño, oía cuentos de hadas aquí, cosas así que no se acababan, pero esto no es cuento de hadas, esto fue realidad. Dice que lo que querían, versículo 12, y como fueron saciados, le dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han quedado porque no se pierda nada. Cogieron pues e echaron 12 canastas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal, el milagro que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué será? Y nos pone el ejemplo el Señor Jesús, dice que dio gracias por ese pan, tan poquito para tanto, pues dio gracias, y el Señor multiplicó. Pero ¿qué será recibir un pan que ha sido producido por el poder del Señor? La gente que no ama al Señor tiene esta frase y me gusta mucho: es la hora de tomar nuestros sagrados alimentos. Sí, nuestros alimentos son sagrados, vienen del Señor. En ese momento no tomemos la mesa para disputas ni problemas, sino para comer en armonías, pero como hizo Jesús, dando gracias a Dios. Y por cierto, en otra dimensión el Señor ha repetido este milagro en nuestros ágapes, en nuestras comidas, en nuestras convivencias, en sus hogares, hermanos, en sus hogares. Antes yo veía que las rebanaditas de cierto pan blanco que vienen ahí en bolsa, ¡pum!, se acababan. Pero ahora saca uno y como que se va multiplicando, siempre alcanza. Hacen las hermanas una torta de huevo ahí gigante y alcanza justo para todos, nada se desperdicia, nadie queda con hambre. Y algunos de ustedes son muy comelones, pues no se quedan con hambre. El Señor nos bendice así. Bueno, vamos a ver por favor versículos 16 en adelante. Y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos a la mar, y entrando en un barco venían de la otra parte de la mar hacia Capernaum, y era ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba la mar con un gran viento que soplaba, hermanos, una tormenta. Y como vieron navegado como 25 o 30 estadios, unos kilómetros, ven a Jesús que andaba sobre la mar y se acercaba al barco, y tuvieron miedo. En la noche, en la oscuridad, en el oleaje, en el fragor del viento, vieron a Jesús que venía, lo leímos rápido, sobre la mar, caminaba sobre el agua, el Señor Jesucristo, y tuvieron miedo. Pero Él les dijo, yo soy, no tengan miedo. Entonces ellos gustaron recibirlo en el barco, claro, y luego el barco llegó a la tierra donde iban. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús está a bordo, llegaremos a donde vamos en su plan amoroso. Amén. Estoy seguro, claro. Amén. Pero vean el versículo 48, un versículo central. Dice Jesús, y esta es una gran declaración: yo soy el pan de vida. Ellos tenían la mirada puesta en Moisés y en el maná, pero vean lo que dice el versículo 58. Este es el pan, se señala a Él mismo, que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y son muertos.
Oh, hermanos, el que coma de este pan, o sea, de Él, el que crea en Él, vivirá eternamente. Él es el pan de vida. Versículo 63. El Espíritu, dijo Jesús, es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. El Señor Jesucristo dijo que tenían que comer su carne y beber su sangre, si no morirían eternamente. Y la gente se escandalizó. Eso es muy duro. ¿Quién lo va a soportar? Este hombre nos está diciendo que comamos de su cuerpo, como incitándolos al canibalismo, lo cual Dios aborrece. Pero el Señor no estaba diciendo eso. Él sabe que no se debe beber sangre. Estaba diciendo de creer en Él, en sus palabras. Y la gente, que eran miles, lo vimos hace ratito, se empezaron a ir. Pedro entonces volteó y dijo: Señor, éramos muchos y mira cuántos quedamos. Señor, se están yendo porque se escandalizaron, se lastimaron con lo que tú dijiste. ¿Por qué no suavizas un poco tu mensaje? Vamos a ver qué dice el Señor. 68, le respondió Simón Pedro: Señor, versículo el 67, le dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren ustedes irse también? Mi sermón no se va a cambiar, mi mensaje no se va a ajustar a ustedes. Ustedes tienen que ajustarse a mi mensaje y no me importa que se vayan. Se van porque no me aman. Si ustedes quieren irse, váyanse. Y la respuesta de Pedro, que debe ser la nuestra. Simón Pedro respondió y le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La gran declaración de Pedro, claro, porque se la reveló no carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. ¿A quién iremos? Tenemos la actitud, porque somos muy mexicanos, de ofendernos con el predicador. Me la tiró a mí, directa me la tiró. A partir de hoy, bueno, no se puede dar para. Y si puede, lo espero afuera para felicitar. Cuando la palabra de Dios te llegue directamente, ponte el saco, ponte de rodillas y dale gracias a Él, que te está hablando, que te toma en cuenta, y ora por ese hermano. David en el Salmo 141 dice: que el justo me reprenda, será un favor que no me herirá. Eso es bueno. Dice: y si le va mal algún día, que cuente con que yo oraré por él. No como muchos. Aquel que me la tiró y está pasando problemas, que bueno, Dios lo está castigando por enviarme a mí. Pedro tenía que aprender muchas cosas, y una de las que aprendió fue a quedarse pegadito al Señor, pegado al Señor, porque ahí había bendición y vida eterna, y porque él creía, sin que nadie se lo hubiera predicado, que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así que, Señor, ¿a quién iré? Y si tú algún día dices: no, yo ya me voy porque esto, predicadores siempre me la están tirando, me voy a ir. Sí, ¿a qué te vas a ir? Bueno, a otra iglesia evangélica que sería deseable, pero ¿qué doctrina vas a encontrar? ¿Qué prácticas van a encontrar? Los que han venido de otras iglesias han notado esto. Los que hemos vivido aquí o nacido aquí, se nos hace tan habitual y van a decir: no, todas las iglesias son iguales, que haga, pero sobran. A cualquiera me van a recibir con alfombra roja y trompetas. No es así. O en el peor de los casos, si prefieres irte al mundo porque el mensaje, cada vez que te sientes y alguien se sube al púlpito, te la está tirando y te quieres ir al mundo, ¿a qué irás? Cantinas, brujería, idolatría, adulterios, asesinatos, homosexualismo, ¿a qué irás? Satanás te está esperando como un león con las fauces abiertas, babeante, para devorarte. Es un león rugiente, dice nuestro hermano Pedro. ¿A qué iremos? No, hermano, es mejor quedémonos aquí. Que a veces nos pega la palabra aleluya, y cuando la palabra parece que nos apapacha, aleluya también, porque es que andamos en el buen camino. Amén. Entonces esas son las cosas que dice nuestro hermano Juan: pasadas estas cosas. Ya ahora sí sabemos, ¿no? Vuelvo al versículo 1 del 7. Y pasadas estas cosas, ¿cuáles, hermanos? Las que ya les dije. Andaba Jesús en Galilea, no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo, hermanos. Fíjense,
Si me ven así, por favor, véanme. Hagan de cuenta que Palestina, que Israel es así, una franja así. Bueno, el centro es Judea. Venía Samaria, una región de enemigos o de mestizos, y al norte estaba Galilea. Jesús prefirió irse a Galilea para no andar en Jerusalén, en esos lugares, porque lo querían matar. Otra lección: muchos hermanos saben que hay peligro por aquí o por allá, o en esta situación o en aquella. Dicen, no, pero yo ya ve, Dios me va a colgar porque el ángel que va acá para el lado de lo que creía, que habita del Altísimo, habita la libertad y morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí, pero dijo Jesús a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús no dijo, aunque me quieran matar, yo entro allí. Él sabía que no era su hora y aún así no quiso entrar, pospuso su entrada. La fiesta duraba una semana. ¿Qué fiesta? Bueno, vamos a ver un poquito. La fiesta, dice en el versículo 12, estaba cerca la fiesta de los judíos, que es la de los tabernáculos. Así en 10 segundos les digo algo. Grábense en sus corazones esto. Levítico 23, las 3 fiestas judías anuales. Levítico 23, las 3 fiestas judías anuales. Sin pretexto. Tenían que ir a Jerusalén, todos van con su familia, claro. La Pascua, la de los tabernáculos o cabañas, y la de Pentecostés, que era la de gratitud por las cosechas. Y esta fiesta tenía más o menos lugar en lo que hoy es octubre. En estos días la están celebrando allá una semana, y le daban gracias a Dios concretamente por la provisión que hizo los 40 años de peregrinación, tanto de comida como de agua. De la roca el Señor le sacó agua ahí en Horeb, y siempre mantuvo a casi 2 millones de personas más sus bestias con agua. Aquí no somos 2 millones, pero la pasamos muy mal sin agua. Ni quiero pensar ni saber qué hicieron ustedes para economizar el agua. Alguien decía, no tenemos agua ni para lavarnos la boca. Alguien en la televisión. Y situaciones tan graves, hermano. Y cuando venía una pipa, todos, fueran profesionistas, fueran ricos, todos iban ahí a esperar con sus cubetitas que cayera el agua de la pipa. Y pipas fueron secuestradas, y choferes de pipas fueron golpeados. Sí, porque la sed, porque el agua es indispensable para la vida. A veces vemos lugares tan exuberantes, tan fértiles, que abunda el agua. Tenemos en nuestro país estados como Veracruz, el más hermoso estado. Tabasco también, en Oaxaca tiene problemas ahí de sequía, pero Michoacán son lugares preciosos que tienen mucha agua. Chiapas, ¿sí? Pero va a llegar el día, porque le llaman recurso no renovable, en que escasee. Felizmente no lo vamos a ver porque será una gran tribulación, pero ahora hay que darle gracias a Dios, pues por eso era la fiesta, por darle gracias a Dios, sí, por la cosecha, pero más por la provisión de agua que les dio y de comida 40 años. Aleluya. Y entonces estaba cerca de esa fiesta, y Juan es muy claro: los judíos lo querían matar. Vamos a leer el versículo 3 en adelante. Le dijeron sus hermanos, pues sus hermanos en carne, hermanos, no te sorprendan ni te escandalices, Jesús tuvo hermanos. Pásate de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Esto es muy doloroso, dice Juan, porque ni siquiera sus hermanos creían en él. En otra ocasión dijo Jesús: no hay profeta con honra en su tierra. Ni sus propios hermanos creían en él. Después de su resurrección, cuando vino el Espíritu Santo, sí se convirtieron. Sí sabían, no creo que esté hiriendo a nadie, que Jesús tuvo hermanos, ¿no? Que María tuvo más hijos. 13:55 de Mateo dice: Jacobo, José, Simón, Judas y varias de sus hermanas. Pues ese Jacobo es Santiago, el que escribe la carta. No fue el apóstol, sino el hermano de Jesús. Y ese Judas no fue el Iscariote, sino el que escribe la carta. Se convirtieron. Gracias a Dios. Dice el 6. Les dice entonces Jesús: mi tiempo aún no ha venido, mas el tiempo de ustedes siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, pero a mí me aborrece,
porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. Ustedes suban a esa fiesta, yo no subo aún todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no es cumplido. Bueno, Jesús tuvo hermanos, tuvo hermanas, sus hermanos no creían en él, y sus hermanos, pues quizás en son de burla, o quizás porque querían ser de la familia real si destronaban a Roma. Le dijeron, ¿por qué no subes y haces los milagros que haces delante de toda la gente? ¿No este es el secreto? Suban ustedes. A ustedes los aman. ¿Por qué los aman allí? Porque ustedes son iguales que ellos. No son en este momento del Señor. Y el mundo ama lo suyo. Pero a mí, y es una palabra muy dura, a mí el mundo me aborrece. Porque yo con mi sola presencia doy testimonio de que sus obras son malas. A los de Sodoma y Gomorra les lastimaba como un aguijón en el costado la presencia de Lot. Dice la escritura que Lot, al ver las cosas nefandas que se hacían ahí, asquerosas, afligía su alma. Dios quiere usarlo de esa manera, que tu presencia y mi presencia les ofenda. No encajamos allí, luz y tinieblas no encajamos. Más, cuando eres bienvenido a todos los lugares, hay borracheras, bienvenido, hermano, bienvenido. Te invitan. Cuida tu testimonio, chécalo. No sea que tu cristianismo sea puro espejismo. Vean conmigo en el capítulo 15 de Juan. Aquí el Señor lo explica mejor. 15, 18 y 19. Así es escrito. Dice Jesús: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, más porque no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo. Por eso los aborrece el mundo. Buena señal si no les caemos bien, buena señal si no encajamos bien, buena señal si ya no nos mandan invitaciones a sus pachangas, mala señal si todavía nos siguen tomando en cuenta, porque en la iglesia eres cristiano y acá eres de los nuestros. Bienvenido. Leí la historia de un hombre que él era negro en la época en que la esclavitud y la recesión, la discriminación racial era un problema grave en Estados Unidos. Y él llegó a cantar en una iglesia, pues él era cristiano y aceptó al Señor, y llegó a una iglesia donde había puro rico, puro güero, bien vestidos, y él no. Entonces él cantó y lo corrieron porque no era blanco, porque no era rico. Y este hombre, que había sido esclavo pero había alcanzado la libertad tanto política como en Cristo, se fue llorando. Ahí estaba en un lugar, y dice la historia que lo encontró Jesús y le dijo: ¿por qué lloras? Señor, porque me corrieron de esa iglesia. Dice la historia que Jesús lo abrazó y le dijo: vámonos, camina conmigo. A mí también me han corrido de esa iglesia. En esa iglesia no está el Señor, hermanos. Cuando el Señor ve que la gente no ama, los hermanos no se aman entre sí mismos, aunque canten bonito y cuando hacen distinción, ricos, eres rico, bienvenido, eres blanco, si tienes culto, tienes título, qué bárbaro, siéntate aquí, ¿dónde te pongo? No, hermanos, no hagamos distinción de personas. Dice la escritura que eso es diabólico. Amémonos sin condiciones, como Jesús ama a todos. Amó al miserable económicamente leproso, y amó a los grandes siervos como José de Arimatea, que era rico, como Nicodemo, que eran ricos. El Señor no se fija en el exterior ni en nuestra cartera, se fija en nuestros corazones. Amén. Entonces, si te aborrecen, buena señal. Si te aborrecen por ser cristiano, claro. Sí, capítulo, otra vez, pero ahora versículo 9. Y habiéndole dicho esto, Jesús a sus hermanos, se quedó en Galilea, allá en el norte, hermanos, por Nazaret. Mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta, no manifiestamente, sino como en secreto. Recuerden que duraba una semana. Y buscándole los judíos en la fiesta, le buscaron los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había grande murmullo, fíjese, el murmullo de él entre la gente, porque unos decían: él es bueno, y otros decían: no,
engaña a las gentes. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos, hermanos. Y al medio de la fiesta, 3 días y medio, subió Jesús al templo y enseñaba, hermanos. Aunque sabía que corría peligro de muerte, él entra al templo y enseña con toda autoridad y con todo valor. Y se maravillaban los judíos y dijeron: ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Repito unas palabras: murmullo. Jesús enseñaba y se maravillaron de su sabiduría. ¿Por qué? Porque era un carpintero. Samuel es carpintero. Imagínense a Samuel, que puede ser, en la medida que él se consagra al Señor, que se ponga aquí en el púlpito y nos empiece a edificar con la palabra de Dios. Nos vamos a maravillar. ¿Cómo? Pero si Samuel el carpintero. Bueno, que sea otro que vino de un seminario. Bueno, es decir, Jesús no fue a ningún seminario. Las escuelas grandes rabínicas, como donde estaba Gamaliel, él no estuvo allí y sin embargo tenía más sabiduría que ellos. Cuando era un chamaquito, allá en el templo de Jerusalén, ahí mismo, dejó pasmados a los grandes doctores, a los grandes sabios y conocedores, por la sabiduría que tenía el Señor. En los negocios de mi padre me conviene estar. Bueno, tu papá es José el carpintero. No, mi padre, MP mayúsculas, en las cosas de Dios. Y por cierto, a ti y a mí nos conviene estar en las cosas de nuestro Padre. Amén. Bueno, vamos a leer unos cuantos versículos. El tiempo me gana, hermano. Versículo 17. El que quiera hacer su voluntad, les dijo a los judíos, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Hermanos, cuando quieras saber si tu doctrina o si tu conducta es agradable a Dios, lee la Biblia. Si quieres en verdad hacer la voluntad de Dios, Él te va a guiar a través de la Biblia. No te va a hablar audiblemente, pero a través de la Biblia te va a gritar cuál es su voluntad para hacerla o para las cosas que debemos dejar de hacer. Él nos va a prohibir. Pero eso es cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios. Hay mucha gente que tú le predicas y no quieren oír. Tienen sus religiones, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Dios no les llega, porque tienen cauterizada la conciencia. Es un término muy duro. Versículos 25 al 27. Le decían entonces uno de los de Jerusalén: ¿no es este al que buscan para matarlo? Estaban sorprendidos. Oigan, a este lo quieren matar y está predicando aquí abiertamente, confiadamente. Se sorprendieron, hermanos. Y aquí habla públicamente y no le dicen nada. Y fíjense qué pregunta: ¿será que hayan entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo? Oh, gloria a Dios. ¿No será que nuestras grandes autoridades saduceas, escribas y fariseas se convencieron de que este Jesús es verdaderamente el Mesías? Eso no era así, ¿eh? Era el valor de Jesús nada más. Mas sabemos de dónde es. Sabían que era de Nazaret. Y cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Eso lo dijeron ellos. Porque nosotros los de Ágape sabemos que Jesús iba a nacer en Belén Efrata. Miqueas 5:2. Esto es decir, nadie va a saber dónde viene el Mesías. Nosotros sí sabemos. Oye. Si hubiéramos sabido, no. Miqueas 5:2 dice que va a nacer en Belén. Amén. Sí, sabemos más, ¿no? Cualquiera de nosotros, claro, tenemos el Espíritu Santo y la Escritura completa. Versículo 28. Entonces clamaba Jesús. Clamar quiere decir hablar con gran volumen en el templo, enseñando y diciendo: a mí me conocen y saben de dónde soy. No digan que no saben de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual ustedes no conocen. ¡Qué declaración! Muy santos, muy santurrones, pues no conocen a Dios. Yo lo conozco porque de Él soy. ¡Qué palabra! Él me envió. ¡Aleluya! Entonces procuraban capturarlo, mas ninguno, gózate hermano, ninguno puso en él mano, porque aún no había venido su hora. Y muchos del pueblo creyeron en él, aleluya, y decían: el Cristo, el Mesías, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Fíjense, lo odiaron, querían capturarlo, claro, para matarlo, pero los que creyeron en él decían:
Supongan que este no sea el Mesías. Supongan que venga el Mesías. ¿A poco el Mesías que va a venir va a hacer mayores milagros que los que este hace? No. Luego entonces este es el Mesías. Y le rindieron sus corazones como los sabios sus tesoros allá en Belén. Esto es precioso. Vean por favor versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que lo prendieran. Hermanos, esto es importantísimo. Lo odiaron tanto que mandaron ahí alguaciles, policía, digamos ahora, para que lo capturaran. Estos son los judíos, estos son los soldados que capturaron a Jesús en Getsemaní. No fueron los soldados romanos. Roma no intervenía todavía ahí hasta que Caifás se lo manda ya a soltar a Pilato. Estos judíos, soldados, policías, fueron a capturar a Jesús. Pero gózate, versículo 44, dice que regresaron. Algunos de ellos querían capturarlo, mas ninguno echó sobre él manos. Y los ministriles, esos alguaciles, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos le dijeron: ¿y por qué no lo trajeron? ¿Por qué regresan? Y regresan con las manos vacías. ¿Dónde está ese hombre al que mandamos que lo trajeran preso? Dice el 46, y me imagino el tono de ellos. Los ministriles respondieron y dijeron: nunca ha hablado hombre así como este hombre. Aleluya. Aleluya. Imagínense. No había esposas metálicas, pero había cuerdas. Van con sus cuerdas y van con sus garrotes a golpear a Jesús y a amarrar y traerlo a rastras, y se ponen a oír el sermón de Jesús y se quedan maravillados. ¿Cómo habrá pegado en sus corazones la palabra? Casi se convierten, no lo dice la Escritura. Guardaron sus cuerdas y se regresaron maravillados. Nunca había hablado nadie como Jesús. Dice el último versículo del Sermón del Monte que la gente estaba maravillada de la doctrina del Señor, porque les hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y los saduceos. Así hablaba el Señor. ¡Qué majestad! Si yo hubiera vivido ahí, yo le hubiera dicho a Pilato: crucifícalo. Pero qué gran privilegio al haber sido oír la voz del Señor, estar a sus pies como María oyendo los sermones. Si yo hubiera amado al Señor antes, sí me hubiera gustado estar ahí oyéndolo, cómo Él hablaba y cómo las rocas endurecidas de los corazones por el vicio y el pecado, por la prostitución, se volvían de carne, y el Señor ponía su Espíritu Santo allí. La voz de Jesús, ¿cómo habrá sido? Y entonces ahí están en la fiesta, ahí están en el templo, ya Jesús está dentro del templo, está enseñando sin cobardías, con toda la autoridad celestial. Y hay una práctica en el último día de la fiesta, pero desde el primer día se hacía esto, una práctica que tenía siglos, apenas siglos antes de Jesús. El sumo sacerdote iba con una vasija de oro, iba al estanque de Siloé, el enviado donde él sanó a un ciego de nacimiento, y ahí tomaba agua, la traía al templo de una manera ceremonial, solemne, respetuosa, y entraba al templo mientras todos cantaban el Jalel, Salmo 113, 114, 115, 116, 117 y 118. ¿Cómo habrá sido? Pero qué momento solemne donde el sacerdote iba con la urna y derramaba el agua en el templo para demostrarles y recordarles que Dios les había dado agua. Era un momento solemne. Dice un maestro de los que hay ahora, que cuando el sacerdote entraba, ellos repetían esas palabras. Leen conmigo, hermanos, por favor. Isaías capítulo 12. Isaías 12, versículos 3, 5 y 6. Dice que la gente, mientras estaba el sacerdote, ellos hablaban, repetían: sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Canten salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea conocido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Esto lo hemos perdido en Ágape.
que tengamos ceremonias solemnes, no rituales, no mecánicas, sino solemnes, donde nos entreguemos y donde nuestros chiquitos y nuestras esposas estén con todo el corazón respetuosamente. Un atisbo, pero lejano de esto, un destello muy leve, es cuando cantamos el himno nacional y pasa la bandera. No, hermanos, pero esto es ante el Señor. Y que aprendieran nuestros chiquitos, en este momento te callas, te paras bien con toda reverencia y repites esas palabras. Así hacían en el desierto. Y decía el Señor por medio de Moisés, y cuando tu niño te pregunte, ¿y por qué marcamos con sangre los dinteles? Tú le contarás la historia de la 10ª plaga. Y hasta hoy lo hacen, ya no sacrifican el cordero porque no hay sacerdote en el templo, solo los samaritanos. Pero los chamaquitos se pelean, papi, este año yo quiero decir las palabras. ¿Cuáles palabras? Papi, ¿por qué hacemos esto? Y el papá tiene que instruir a los niños sobre lo que era la Pascua. Estas cosas que yo te mando, las atarás como una señal en tu frente y en tu mano, y las repetirás a tus hijos y las repetirás en tu casa y andando por el camino y donde quiera que estés. Amén. Sobre todo el Shema. Escucha, Israel. Oye, Israel, Jehová tu Dios uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Shema ágape, Jehová tu Dios uno es. Amén. Amén. Versículo 37. Imagínense, hermanos, por favor, imagínense. Miren, hermanos, está la ceremonia, entra el sumo sacerdote con su copa de oro conteniendo agua, la derrama, todos están diciendo lo de Isaías y cantando el Galel, están todos con los ojos puestos en el sumo sacerdote, con los ojos puestos en la copa. En el momento en que derrama el agua, toda el alma de ellos está así, y de repente alguien interrumpe y grita: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya, qué impacto, hermanos. Hasta el sacerdote sumo se debió haber impactado. Vamos a leerlo, ¿sí? 37. Mas el último día grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, sigue el de pie, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, porque no había venido aún el Espíritu Santo, ya que Jesús no estaba aún glorificado. ¡Qué impacto haber producido eso! Interrumpió la ceremonia santa. El Señor Jesucristo, ¿cómo habrá sido su voz? Que a veces lo oían miles y miles. Ahí en ese recinto santo, Él habla y le quita la mirada de ellos a esa agua física, a esa H2O, y les dice: si tienen sed, como dijo Isaías, a todos los sedientos, vengan a las aguas. Si tienen sed, vengan a mí y beban. Porque el agua que yo les daré será en el corazón de ustedes, como un río de agua viva que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Oh, hermanos, qué impacto. Los que lo odiaban le dicen: ¿qué le pasa si ese es un carpintero? Pero los que le habían conocido como el Mesías creyeron en él, aceptaron su llamado y fueron a él, y sintieron que en su interior, espiritualmente hablando, realmente corrieron ríos de agua viva. El Espíritu Santo vino a ellos. No, dice Juan, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creían en él. No dijo Juan, esto dijo del Espíritu Santo que recibirían los que hablaran lenguas, o los que tumbaran a la gente, o los que se bautizaran, o los que dieran sus diezmos, sino los que creyeran en él. Gloria a Dios. Él es el agua de vida. Amén. Él es el agua que sacia toda sed. Gloria a Dios. Yo creo que cada uno de ustedes, hermanos, ha caminado por desiertos. Yo les he dicho que mi vida tiene una laguna como de 7 años, 8 años que no recuerdo nada. No viví, simplemente existí, vegeté allí. No recuerdo nada. Y era tan calcinante el sol, hermanos. En ese desierto donde yo vagué,
quemaba tanto eso. Llegaba la noche, yo quería que fuera día. Llegaba el día, yo quería que fuera noche. Llegaba a mi cuarto después de noches de diversiones y no estaba yo feliz y lloraba yo. Y tenía yo sed de algo que no sabía qué era y lo mitigaba con mi religión, lo mitigué con brujería o traté de mitigarlo con brujería, con otras cosas, platillos voladores, cultura, libros, estudios, placeres, pecados. Y mi sed se hacía más calcinante. Y yo creo que ese es tu retrato también. Y es probable que en este momento tú tengas sed. Hay algo en tu vida que no está como Dios manda. Y aunque delante de todos eres muy exitoso, cuando cierras tu cuarto y apagas tu luz, lloras porque tienes sed. Pues a ti, hermano, a ti, hermana, a ti, amigo, hoy Jesucristo te dice: si tienes sed, ven a mí y bebe. Porque el agua que yo te daré será en tu interior como un río que salte para vida eterna. Ya no tiene caso seguir vagando y tomando, como dice Jeremías, aguas podridas de cisternas rotas que no retienen el agua. Vengamos a Jesús, que es la fuente de agua viva. Si ya estás cansado de esa vida, si ya probaste esta agua, esa cisterna y aquella cisterna, y ya te cansaste y te convenciste de que en lugar de saciar tu sed, tienes más sed, estás en el mejor lugar. Estás en la presencia de Jesucristo. Ven y ven. Yo pienso aquí en Sembás, el enorme pozo que hay con el cual surgieron, me quedo corto, millones de litros para gente que no tenía agua. Ahí enfrente de Nicanor hay otro pozo que ha sido una gran bendición. Cuando yo era un chamaquito íbamos aquí por donde es Bomberos a una gran laguna que había de la hidroeléctrica. Ahí íbamos a agarrar pescaditos, pero ya la gente iba a recoger agua. En Mina hay un lugar en la colonia Tacoteno que se llama El Chorrito, siempre está cayendo agua. Son manantiales de vida, son una gran bendición. Gracias a esos manantiales, yo doy gracias a Dios también por eso, por esos pocitos, tanto el del CEMAX, con todas las de la ley, como el humilde anillito con 4 tablitas que está a la orilla de donde era la vía General Anaya, porque gracias a eso la gente tuvo agua y muchos tomaron de allí. Y yo pregunto nada más, si estás así con sed, ¿que no oyes la voz de tu pastor? ¿Por qué no aceptas su llamado y vienes? Había una mujer, pues una prostituta, despreciada, y a mediodía con el calor fue al pozo. No iba temprano donde iban todas porque era la vergüenza del pueblo, así caro. Y al llegar al pozo se detuvo porque ahí había un extranjero, un judío, sentado. Entonces ella trata de hacerse disimulada y va con su cántaro al pozo cuando oye que el judío le dice: dame de beber. Esta mujer se ofende: ¿Cómo tú, siendo judío, me hablas? ¿Qué no sabes que los judíos y los samaritanos no nos llevamos? ¿Por qué me dices dame de beber? ¿Cómo te atreves? La mujerzuela le dice a Jesús sin ningún respeto. Mujer, le dijo Jesús, si supieras quién te está hablando. Ay, mujer, si supieras quién te está hablando. Tú me pedirías a mí agua y yo te daría agua. Y le digo, ¿cómo vas a dar agua? El pozo es profundo, tú no tienes una cuerda, no tienes un cubo, ¿cómo la vas a sacar? Vamos a leer la respuesta de Jesús y con esa termino. Juan capítulo 4, versículo 11. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Y le respondió Jesús, y con esto quédate, hermano: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré, su Espíritu Santo, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. El agua del pozo, tu religión, tus filosofías, tus estudios, tus pasatiempos, tus diversiones,
tus placeres, tus pecados, eran esa agua de pozo, putrefacta, que no quitaba la sed. Yo recuerdo con hostias aquí en la tráquea todavía bajando, mi esófago, me iba yo a las cantinas. Bebía yo en cisternas, no se calmaba mi sed y me iba yo a cisternas peores. Porque no tenía yo agua de vida. Y recuerdo que me metí al espiritismo, lo digo con vergüenza y para gloria de Dios que me rescató de allí. Me metí al espiritismo porque tenía yo sed de algo que no sabía yo qué era. Pero cuando vine a Jesucristo, se acabó mi búsqueda. Ya no tuve que buscar otras filosofías, otras prácticas, otras enseñanzas, nada de eso. No hay nadie superior a Él, porque el agua que Él nos ha dado es un agua viva que en nuestro interior salta para vida eterna. Ese es su Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Para darle gloria, vamos a postrarnos y a decirle que le amamos. Amén. Hablemos con el Señor.